Bienvenidos a otro nuevo video, de nuevo aquí con la válvula sensora de carga. Veo que quedaron muchas dudas con el video anterior que hice de la válvula y con justa razón, pues esto de la válvula sensora de carga es un tema muy extenso. Ahora es más que nada para ver el tema del frenado, si la válvula tiene que ver para que los frenos se bloqueen o si también para que no frenen los frenos traseros, los de tambor. Y también para ver el ajuste, la extensión aquí en el muelle, porque la válvula tiene que tener un cierto ajuste desde la palanca de la válvula hasta el soporte del diferencial. Entonces quedamos que esta válvula está instalada aquí en el sistema de frenos para repartir la fuerza de frenado para los frenos traseros. Va a repartir la fuerza de frenado aquí en los frenos traseros dependiendo la carga, el peso que lleve la camioneta. La fuerza de frenado con la camioneta completamente vacía va a ser menor y cuando va completamente cargada la fuerza de frenado va a ser mayor. El problema, la falla con esta válvula es que con el tiempo va a tener fugas de líquido de frenos o también el problema del bloqueo de las ruedas traseras al frenar o por el contrario se va a sentir que no hay fuerza de frenado acá atrás. Igual aquí atrás también puede haber el problema de que una de las dos ruedas frene más que otra. Por ejemplo, una de las dos ruedas se va a bloquear al frenar y la otra no va a tener nada de fuerza de frenado. Pero en ese caso no es tanto problema aquí de la válvula, es más que nada una falla en cualquiera de los cilindros. Aquí la válvula por dentro tiene un muelle, entonces siempre va a tender a ir en esa dirección hacia afuera. Cuando la palanca está completamente hacia afuera, está en la posición como si la camioneta estuviera completamente cargada. Y cuando está completamente hacia adentro, es lo contrario, como si la camioneta estuviera completamente vacía. Cargada, la fuerza de frenado va a ser mayor. Vacía, la fuerza de frenado va a ser menor. ¿Tienes ese problema al frenar? ¿Se te están bloqueando las ruedas o de plano sientes que no hay nada de fuerza de frenado? Te aseguro que el problema es principalmente aquí en la válvula. Lo que podemos revisar aquí en la válvula es la purga, también el ajuste, el desplazamiento de la palanca. Aquí tiene un tornillo para el ajuste del desplazamiento y también la extensión del muelle. La válvula trae su propio purgador, es este que está aquí. Ya tengo conectada una manguerita para purgar. La medida del purgador es 10 milímetros. ¿Y cómo se purga? Es exactamente igual como se hace la purga de los frenos. Se va a bombear el pedal del freno unas 2-3 veces, se mantiene presionado, se abre y cierra rápidamente el purgador para que vaya aventando el aire que esté atrapado aquí en la válvula. Y eso se hace hasta que ya no salga nada de aire. Este vasito con mismo líquido de freno y que tiene la manguera de purga dentro, lo pongo principalmente para dos cosas. En primera, para no derramar líquido. Y en segunda, como va a estar purgando, va a estar saliendo el aire. Al tener la manguera en el mismo líquido, es para prevenir que no vaya a volver a chupar aire hacia adentro. Se ve como al abrir el purgador salen muchas burbujas. Ese es aire que está atrapado aquí en la válvula. Hay que purgar hasta que ya no salga nada de aire. Si ya abriste el purgador y ves que no sale mucha presión, igual puedes purgar aquí en los tubos, los dos de entrada y el de salida, con la llavecita especial para tubería de freno para no dañar la cabeza. Aquí va a ser muy raro que no haya presión en los tubos, a menos que estuvieran bloqueados. Siempre, por lo regular, el problema está directamente en la válvula. Igual se puede ajustar el desplazamiento de la palanca, que a final de cuentas va a ser la apertura y el cierre.
Y eso se hace con este tornillito que se ve aquí. La cabeza del tornillo le sirve de tope. La palanca cuando abre va a topar con la cabeza del tornillo y de ahí ya no va a abrir más. Cuando está cerrado es hacia adentro y eso es con el émbolo de la válvula. Tiene una contratuerca, es 10 milímetros. Y la cabeza del tornillo igual es 10 milímetros. El tornillo este de ajuste, si lo aprietas, va a cerrar la válvula. Y si lo abres, la va a abrir. Y la contratuerca es nada más para apretar el tornillo y asegurar que ya no se mueva. Aproximadamente en esta medida tiene que andar ajustado el tornillo entre 25 y 25.2 milímetros y la medida va a ser desde la base de la cabeza del tornillo hasta la tuerca de ajuste. Finalmente esa medida también va a afectar aquí la apertura y el cierre de la válvula. Igual puedes hacer una prueba de frenado con la válvula, la desconectas del muelle, la dejas en esa posición abierta, como si la camioneta estuviera completamente cargada. Vas a ver cómo el pedal de freno se va a sentir más duro, vas a sentir como que necesitas aplicar más fuerza al pedal para que frene bien. También en frenadas de moderadas a fuertes, las ruedas se te van a bloquear. Y luego puedes comprimir la válvula y asegurarla en esa posición, como si la camioneta estuviera completamente vacía. En este punto vas a sentir el pedal de freno más suave, como que la frenada responde mejor en las ruedas traseras. Hacer esa prueba es para que veas la diferencia de frenado y también te va a servir de referencia para que te des una idea de si la válvula anda funcionando bien o no. Ya por último, igual se puede ajustar la extensión del muelle. El soporte del diferencial tiene desplazamiento y es para ajustar la extensión, la longitud que hay entre el soporte y la palanca de la válvula. Y tiene que ser una medida aproximada, más o menos de 190 milímetros. Ya quedó ajustado el desplazamiento, la longitud entre el soporte y la palanca de la válvula, y este ajuste se tiene que hacer con la camioneta completamente vacía. Ya revisaste la válvula, le diste su purgada y también ajustaste y sigues teniendo ese problema de la falta de fuerza de frenado aquí en los frenos traseros o también que se están bloqueando. Igual lo que puedes hacer es revisar el mecanismo aquí del tambor, pero casi por lo regular, siempre cuando tienes ese problema va a ser por causa de la válvula. Es raro cuando es aquí ya del cilindro del mecanismo, pero nunca está de más igual revisar. Ya sabes, cualquier pregunta, sugerencia, saludos en los comentarios. Ahí nos vemos en el siguiente video.